Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, también aquí pasando el rato, ya a punto de irme a mimir. No, hombre, la noche es joven todavía. Pero sí, son las 3 de la Somos mañana. jóvenes. Son las 3 de la ¿Y mañana. eso qué? No tiene nada que ver. ¿Cómo andas? ¿Qué me cuentas? La hora está mental. Cuéntame, Pues nada. ¿qué has hecho esta semana? Pues últimamente le he dedicado mucho como a Netflix. ¿Al Netflix? Chill. ¿Es tu A favorito la Netflix o hay Netflix. alguna otra No. plataforma? De hecho no. De hecho... ¿Por qué no nos están pagando, Es que eh? como que ahora digo Netflix, ¿estás de acuerdo? O sea, como que... pero de otras plataformas. O sea, Netflix puede ser el Amazon o Puede otros, ser ¿sí? la coca de sabor de aquí. La coca de sabor. Claro. Una Ok, coca. sí, que voy a ver Netflix, pero ves otras plataformas. Vi una película. ¿Cuál? Tú no la viste, pero... Te vi viendo una película, pero Me viste viendo la película. la escuchaba muy aburrida y dije, qué hueva. No, sí está interesante. O sea, no es ¿Cuál así era? como que, ay, sí, mucha acción y nada, pero está padre. Se llama Colette. En español le pusieron Colette, liberación y deseo. Ah, ok. Nada más por lo de Si me la hubieras dicho en español, la veía. Sí, leí de que liberación y Pues te dije, ¿qué deseo. estás viendo? Colette. Ah, pues sabrá Dios. Bueno, qué te hubiera es eso. dicho liberación y deseo. Y ya por eso empecé a verla. Pero está padre. Es del año que 1890 por ahí. Ah, pues no es tan vieja. No es tan vieja, es aquí cerquita. O sea, es de época, ¿verdad? Es de época. Ok. Sí, sale esta Keira Knightley. Mami. Es como de hecho es real porque es una como película biográfica de una escritora francesa, de sus amoríos, o sea, porque ella era bisexual y así como que la historia de su matrimonio y su paso por el escribir. O sea, como el open mind de la época. Algo así, sí, ya sabes, esa época, esa historia también de que no le otorgaban el crédito porque el esposo se lo llevaba. ¿La recomiendas? Entonces, sí, está padre, está entretenida. Es que, o sea, Francia, 1890, open mind, como que sí me cuadra todo bien. Sí, está padre, nada más que ya sabes que a mí me encanta ponerme a investigar después de ver la película. Y sí vi que se enfocaron mucho como que en El drama. En su drama y en lo sexual, pero sí ella tuvo mucho reconocimiento, o sea, sí fue alguien importante en Francia en cuanto a lo de escribir y todo eso. Fue muy trascendental. Sí. O sea, bueno, de hecho el tema de hoy es otra vez nuestras historias deliciosas, pero pues también es de una mujer. Sí, de aprovechando hecho. que estás sí, hablando por eso de... es como va ligado al tema, sin querer. Y es pero que, sí. bueno, como ya habíamos hablado en la primera historia deliciosa de Harvey Milk, pues dijimos, nos falta una mujer. Ahora vamos a hablar de una mujer y nos pusimos a investigar un poquito y aquí les va. Vamos a contarles esta historia deliciosa. Sí, a mí sí me hace muy interesante porque, de hecho, a lo mejor yo creo que la mayoría no lo han escuchado. A mí no me sonaba. No, a mí tampoco. Pero ya cuando empezamos a investigar se me hizo súper interesante. Claro, chicos, creo que esta historia les va a gustar a todos, hombres y mujeres. Está muy interesante, así que no le brinquen. Este episodio está muy bueno. Allá por el año 1098, en pleno oscurantismo. Allá por el año 1098, en pleno oscurantismo, nació una mujer protofeminista, adelantada por siglos a su época y llamada como la primer sexóloga de la historia. Entre comillas, sexóloga. Todo hay que entre sí, porque, o sea, hay que poner en contexto la época, o sea, que fue en el año 1098. 1098, o sea, hace en casi plena 1000 Edad años. Media, entonces... Sí, hay que como que viajar en el tiempo Sí. y el espacio a ese lugar y entenderla un poco, ¿no? Hildegarda de Bingen, monja y sexóloga y además santa. La iglesia la canonizó en 2012 por sus trabajos en ciencias naturales. ¿Por qué santa? Ah, por lo canonizada. Lo que pasa es que para la iglesia católica, para ser santo, necesitas ejercer algunos milagros. Y el tener visiones es como una especie de milagro para la iglesia. No, pero creo que ella, o sea, bueno, aparte tenía las visiones y aparte fue de las primeras en aportar conocimientos de medicina que fueron reconocidos por la iglesia. Y sí logró pues diferentes cosas en herbolaria, o sea, sí, también. Empezó a usar las plantas para curar y eso. Fue la 10ª hija de un matrimonio noble y fue donada como diezmo a un monasterio. Oh. Chale. Es que antes tenían esa costumbre de al 10º hijo tenías que entregarlo a la iglesia. Oye, imagínate. Pues fíjate que está mal,
pero le fue bien porque para la época, pues a como trataban a la mujer en el Imperio Romano. Ah, sí, tuvo suerte. O sea, la neta le fue mucho mejor como monja que como esposa de un cabrón. Sí, no, de hecho, en esa época nada más habían 3 roles para mujeres. O sea, era ser monja, ser, como tú dices, esposa de alguien, Ajá. o ser sirvienta. Eran las únicas 3 funciones que habían. O sea, entonces... ¿Qué digo? Esposa y sirvienta era básicamente lo mismo, prácticamente lo ¿no? mismo. Nada más que con el grado de nobleza ahí. Pues No, y aparte ella venía de familia noble. Eso también. O sea, para ser monja, no, o sea, si eras alguien muy pobre, no podías ser monja. bueno, de hecho de entrada ya no estuvo en cualquier monasterio. Este No. monasterio era de los más importantes. Sí, sí, sí. Hay que dejar eso en claro. En 2012, el Vaticano también otorgó el título de doctora de la Iglesia. Solo a ella y a 3 mujeres más han obtenido ese honor en toda la historia de la Iglesia Católica. Le decían la profetisa teutónica porque tenía visiones desde joven, aunque rara vez las compartía. Además de sus ensayos religiosos, ella también escribía poesía y componía música. Ahora le tocaba el pandero también. Horneaba. Horneaba brownies de mota. Bueno, yo creo que ella era más que nada como que una niña muy nerd, muy pródiga. Entonces, fuera de la iglesia, pues a lo mejor hubiera valido muy poco y se hubiera quedado como la esposa insignificante de cualquier güey. Y sin oportunidad de leer, pues ¿qué haces? Sí, de hecho, también ella se hacía pasar como menos. O sea, dicen que no como demostró todo su, entre comillas, potencial o todo su conocimiento porque no podías demostrar que eras más inteligente que los hombres. No, pues imagínate, soy más inteligente que el dueño de aquí del monasterio. No, por eso decían que tenía que... o sea, fue inteligente en la manera en que se fue metiendo y para que la fueran como aceptando sus... todas sus visiones y todos sus estudios que ella realizaba. O sea, no era pretenciosa, era más bien como muy devota. Sí, era muy devota. Y así como que muy humilde en ese aspecto, ¿no? De que no, pues es que aquí yo estudio y por eso sé cosas. Sí. ¿Verdad? Y pues bueno, una de las bellas artes que se le daba, pues la música, creo que sí compuso como 77 obras para la misma iglesia. Ajá, de hecho, dicen que fue una de las predecesoras de lo que viene siendo la ópera, porque también iba mucho por ahí, como esos cantos gregorianos también hizo varios. Están chidos, ¿no? Estuvimos escuchando algunos, están interesantes. Mantuvo una intensa relación de amor, fraternal o pasional, según como lo quieran ver, con Richard von Stade. ¿Bonstade? ¿Cómo se diga? Su asistente personal. Potasio. Con arroz blanco. Y su favorita en el convento. O sea, tenía un asistente, o sea, era de nivel. ¿Pero cómo se llamaba el asistente? Richard von Stade. Oye, inserte nombre alemán aquí. A ver si te estoy entendiendo bien. Su asistente von Stade. Richard ella era su novia. No se sabe. No se sabe. Ok, voy a decir que era su novia. Insertas aquí el audio de Cardi B. No se sabe. Pero bueno, era su favorita del convento. Ajá, sí. Eso es su novia, ¿no? Ay, no sabemos. Dicen, porque sí hay escritos que al parecer sí. Como ella también escribía mucha como poesía, habían muchos como con carga erótica hacia lo femenino. Entonces, por eso dicen que puede que haya sido lesbiana y que había tenido un amor con esta mujer alemana, que ya dije su nombre, pero no se sabe, no podremos saber. Oye, pero bueno, ¿en qué momento te pones a escribir sobre erotismo siendo que estás dentro de un monasterio rodeado de hermanas, ¿no? A mí lo que se me hizo súper interesante, ahorita que mencionas eso, es de que habló sobre el orgasmo femenino, sobre la sexualidad, siendo monja en la Edad Media. A ver, espérame, o sea, ¿estás hablando que la mitad de las mujeres no tienen un orgasmo nunca y ella como monja lo tuvo? Exacto. No es como... Bueno, sí, en la época, pues la sexualidad y menos en la sexualidad femenina era visible. Y ella, siendo monja, habló sobre el tema, lo explicó a su manera dentro de sus conocimientos de la época. Y fue cuando fue la predecesora en decir que el placer era mutuo,
que la mujer también sentía placer. O sea, que antes era pues un instrumento de placer para el hombre. Ella dijo, no. Sí, o sea, que solamente el que disfrutaba el sexo era el hombre. La mujer era, sí, simplemente para reproducción. O sea, era un... Sí, o para darle placer, como un instrumento para el hombre. Pero era más también, acuérdate que en esa época y más lo que viene siendo la iglesia es solamente para reproducción. Claro. No para placer. Bueno, tienes toda la razón. Te digo, ¿cómo es que ella escribía sobre el orgasmo siendo una monja? O sea, entiendo que pues en su intimidad podía a lo mejor tocarse o qué sé yo. Pues yo quiero pensar que sí. Ok, pero así tener el valor de tener el valor de escribir sobre el orgasmo. Sí, de hecho lo que... O sea, ¿en qué momento haces? Ay, estoy escribiendo una canción para la iglesia. Déjame escribo tantito sobre el orgasmo. O sea, ¿cómo? Sí, es lo que le identifican mucho a ella, el valor para hablarlo y cómo lo hablaba y cómo lo escribía. Porque inclusive ella, cuando describía los genitales, tanto femeninos y masculinos, los describía de una forma de poesía. Como poetisa, ¿no? Ajá, así, siento que antes lo describían de una forma como que muy vulgar y desagradable. Es como que... O ni los describían. Exactamente. Ok. Y de hecho ella, aparte de escribir sobre el orgasmo femenino, también escribió cómo ayudaba a que el espermatozoide se juntara con el óvulo. O sea, ella fue también como una tipo ginecóloga, como ahí investigaba cómo funcionaba toda esa parte del orgasmo, placer y a mí lo que viene siendo eyaculación. Que esta chava ocultaba muchas cosas. Porque también, o sea, hay unas ilustraciones de ella, si ustedes la googlean, van a encontrar unas ilustraciones como muy espaciales del universo, pero en realidad es una vagina. Sí, de hecho ella se inspiraba mucho, decía que era el universo, así como dices, en forma de vagina y lo ilustró muy bonito. De hecho, yo creo que lo deberíamos compartir en redes sociales. Ok. Para que ahí lo ven. Está muy interesante porque esa manera de dibujarse, pues yo creo que a menos que se estuviera viendo en un espejo o estuviera viendo a una de sus hermanas, pues no tendría otra forma de estudiar, digamos, la anatomía femenina de la época, ¿no? Sí, o sea, y ella justificaba el sexo como algo natural y hermoso. O sea, lo que decíamos, al contrario de todo, de que no es pecado y es malo. Mi mente está volando ahorita y, o sea, ya siento que esa abadía, ese lugar, el monasterio. Exacto. Era toda una fiesta. De hecho, porque antes ahí los monasterios eran mixtos, eran hombres y mujeres. Ella también fue una de las que abogó porque los conventos se hicieran exclusivamente mujeres. Entonces, sí. Pero yo quiero que nos leas una parte del texto de cómo ella hablaba. Ah, ¿ya quieres escuchar poesía erótica? Ya quiero, sí. Muy bien. Medieval. Poesía erótica medieval. Poesía erótica del medioevo, venga. Ella escribió, y por este texto se le recuerda, y si tú la googleas es lo primero que te va a aparecer. Pero ella decía que cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ella, que tiene en sí el placer, le hace saborear a aquel el placer en la unión y eyacular su semen. Y cuando el semen ha caído en su lugar, este fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo. E inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse. Del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la mano. Bueno, y con este texto, pues ella se refiere más que nada del placer de la mujer durante el coito y cómo cuando eyacula un hombre dentro de ella, pues ella siente cómo se contrae a lo mejor su piso pélvico o algo. Sí, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabía todo esto? Ajá. Porque la pintan como monja y virgen. Y santa. Y santa y sin experiencia sexual. Pero esa es la iglesia la que la pinta. Sí, así. Obviamente, porque la canonizaron. No iban a decir de que sí, también tuvo miles. Obviamente. Sí, porque ¿cómo lo describes? A mí lo que me llama la atención es el calor y cómo siente y el placer. Lo escribe de una manera muy bonita. Tan bonita, y porque ella decía que el sexo también era sublime y era hermoso. Y natural. Lo más importante. Exacto. Sí. Y entonces, ¿cómo puedes hablar de eso sin haberlo experimentado? Y mira, estamos a 1000 años casi de que falleció. Y yo creo que nunca vamos a saber ni si fue lesbiana, ni si tuvo experiencias, porque pues mientras sigue existiendo la iglesia, nunca lo vamos a saber realmente. O sea, lo van a mantener oculto por la eternidad. Sí, claro. De hecho, también muchos de sus escritos también no los habían como liberado hasta hace poco, como mostrado, por lo mismo de que la iglesia no quería
que se dieran a conocer muchos de estos relatos. Sí, pero inclusive hay otro texto que no lo tengo a la mano, pero era cómo describía el pene, que era una torre y que tenía sus dos como guardianes a los lados. Los testículos. Sí, obviamente haciendo referencia a los testículos, pero ella lo decía así, lo describió de una forma que sí, tenía sus dos guardianes y protegían la torre para que estuviera firme y... Sí, que era como un cetro de poder, como ¿no? un centro de poder, ajá, entonces... Pues sí, como toda una poeta, ¿no? Además ella escribía todo en latín, entonces muchos de sus... Son traducciones. Son exactamente. Sí, hay que entender eso, igual como no vamos a hablar ahorita de religión, pero pues lo mismo que pasa con muchos de esos escritos de la Biblia que vienen siendo traducciones. Bueno, y encauzando más o menos hacia la época y todo eso, que estaba ella en un monasterio, que era reprimida y que a pesar de todo eso le gustaba el tema de la sexualidad, ¿qué podía opinar ella sobre los escritos pues originales del Antiguo Testamento, ¿no? Donde describen a la mujer, pues... Sí, es que de hecho ella, por eso también se le conocía como una protofeminista, porque ella quería como mejorar, entre comillas, el nivel de la mujer en lo que viene siendo la iglesia, o como la idea o el estigma que había de la mujer, que la mujer en los escritos era la mala porque Eva es la que sedujo a Adán y fue la que hizo que comiera la manzana, y ella sacó los escritos de Génesis donde ella decía de que no, o sea, fue plan del diablo. O sea, como que Eva no tuvo nada que ver. Fue plan del diablo que los como envolvió en su maldad y fue lo que encausó que fueran expulsados del paraíso. Claro, ahí como que les quitó la culpa a los dos. A Eva. Bueno, porque la de la culpa era Eva. Sí, es cierto. Adán había sido engañado por Eva. Sí, por Eva. Era seducido, más bien. Sí, seducido. Y ella dijo, no, pues fue el diablo que la engañó, ¿no? Sí. O sea, entendiendo que ella creció en ambiente religioso y todo eso, ¿verdad? ¿Sabes qué me imagino? Me imagino que si tú te hubiera tocado vivir en esa época y hubieras estado en las mismas condiciones, creo que te hubieras hecho lo mismo, ¿eh? Ah, sí. Estar ahí diciendo... No. Me la pelan. Me la pelan. No, pero ¿sabes qué? Se me hace que tú hubieras sido su novia. No te creas, la asistente. Mira, yo hubiera organizado las fiestas ahí. Dibújame como el universo. Como el universo. Dibuja mi universo. Dibuja mi universo. Mi universo. Qué profundo. Si se fijan bien en la ilustración que hizo del universo en forma como de vulva, pues a mí me late que el sol está como que justo en el lugar donde debería estar el clítoris. Sí lo puso ahí como en esa posición. Claro, y la madre tierra está justo al centro, que recordemos que en la época pues el centrismo era principal en la iglesia católica, ¿no? Éramos el centro del universo. Y era por pues, donde salen los bebés y toda la santidad, ¿no? Pero qué interesante que pusiera en donde está el sol el clítoris. Que nadie te hablaba de eso, nadie te hablaba de un clítoris. Pero sabía como que yo creo que del placer, que era del calor, porque lo manejaba el placer como algo calor. Como calor. Entonces yo creo que por ahí va más o menos su ilustración. Bueno, ya dijimos lo importante, lo chido de esta persona, de esta santa. Somos ateos, cabe declarar, para que no vayan a creer que nos estamos volcando hacia cierta religión o algo. Esta persona pues también sufría de alucinaciones, también se enfermaba muy seguido. Entonces la gente que creía que profetizaba, pues yo creo que realmente estaba teniendo visiones. Sí, porque de hecho sí hay escritos donde ella tiene sus profecías. O sea, sí hay así varias profecías que ella juraba que... Sí, pues no por nada se ganó ese título de la profetisa teutónica, ¿no? Sí, pero sus visiones eran... Ella decía que era una luz que ella veía y le decían que escribir, que, o sea, por eso le atribuye mucho, entre comillas, todo lo de la música que escribía, todo esto, la medicina y a esas visiones que aparte de luz escuchaba todo lo que ella tenía que escribir. Pues sí, pero mira, fue hace casi 1000 años. Yo sí soy súper escéptico y yo también. La neta es que además ella decía que la música la escuchaba de Dios y no sé qué, o sea, como que le llegaba así tipo autodidacta. Y está comprobado que en el monasterio donde ella vivió, en la época en que ella vivió,
a todas las hermanas les enseñaban música como materia principal. Sí, totalmente. Nada más era como que... Antes de enseñarte aritmética, otras cosas te enseñaban música. Entonces, que no chingue. Sí, sí, sí. Son mentiras, ¿no? Y así es como a través de los años se nos van idealizando a ciertas personas y luego, pues es santa, la vamos a canonizar. Yo creo que es para ganar mercado, ¿no? Para decir, oye, ahora es doctora. Ay, wow, güey. Sí, por ejemplo, en ese tema que dicen de que es sexóloga, pues obviamente no. O sea, nada, porque también la describen como sexóloga feminista, médico. Tal vez hubiera sido sexóloga si no la hubiera reprimido. Exacto. ¿Estás sí, de acuerdo? O sea, yo creo que fue un inicio de cómo ella empezó a escribir siendo mujer y siendo de edad media y siendo monja. O sea, sí tiene su mérito el tener el valor, pero obviamente no puedes decir que era una sexóloga. Sí, pero fue eclipsado. O sea, ella escribió eso y ya. No hubo después quien siguiera su trabajo. Sí, a lo mejor pudo haber tenido más potencial. Exacto. Porque sí era muy curiosa, era muy... Le gustaba el investigar, y le gustaba como que escribir todo. Escribió libros. Todavía creo que se pueden conseguir esos libros. Sí, eran libros más que nada teológicos. Teológicos, ¿no? Sí. Pero toda su obra, y si tú la googleas y lees la Wikipedia, lo que viene de él, no vas a encontrar nada sobre sexología de ella. No. Todo eso está como que es un lado oscuro de ella y así lo manejan. Entonces, ella es la gran escritora, la gran música, la gran lo que quieras, pero de sexo nadie habla realmente. No, porque como mencionábamos, también la mencionan como virgen. Entonces, como una virgen va a hablar de sexo. Es cierto. O sea, niegan todo tipo de relación. Sí, la ponen en virgen. No, hombre, qué locura. Qué locura. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no decir, oye, pues se nos salió de las manos y pues hicimos orgías con ella y pues ahí aprendió? No, a lo mejor ella sola. O sea, ella sola. A lo que por todos sus escritos le llamaba muchísimo la atención. Tenía mucha curiosidad sobre esto. Entonces... Digo, a lo mejor ahorita me estaba volcando mucho como que en su contra, pero ya pensándolo bien, volcarse contra ese sistema patriarcal opresor de la iglesia en el año 1000... Ay, güey, ¿cómo le haces? No, para mí sí fue muy inteligente por el saber cómo... En escoger sus palabras. No, porque aparte, si era el expresarlo de esta manera y teniendo su posición, supo también con quién relacionarse, porque el Papa ya después le dio, o sea, Papa para la época que era una figura de poder. Más importante que monarcas. Sí, entonces le dio permiso de poder escribir todas estas visiones y pensamientos que ella tenía. Entonces sí supo muy bien manejarse por ese camino. Y en plena época también donde la Inquisición y las hogueras, pues no se salvó, pues estaba dentro del sistema. Bien dicen que sí, para ser un buen rebelde debes estar dentro del sistema. En el sistema. Yo creo que ahí lo hizo bien, si no hubiera terminado en la hoguera como muchas otras. Sí, a lo mejor no sabemos que escribió mucho más cosas y no lo lanzó a la luz por lo mismo. Sí, o lo que realmente ella decía y pensaba en la oscuridad, ¿verdad? Claro. De sus pensamientos. Bueno, no es por tirar hate, pero la iglesia sí era muy cabrona. O sea, tan cabrona que pues inventaron el cinturón de castidad y otras cosas así medio nefastas. Sí. En contra de la sexualidad libre, ¿verdad? Y yo creo que eso es imperdonable. Y el hecho de que la pinten a ella como una santa después de todo lo que hizo es como que... No, y aparte, deja tú de que la pintaran a ella como santo, no. O sea, eso sí es imperdonable porque respecto a la iglesia, porque ha sido la iglesia el que nos ha impuesto la sexualidad como algo malo. O sea, hay que aceptarlo. O sea, sociológicamente ha hecho un daño en cuanto a la sexualidad. En cuanto a la sexualidad. Claro. Hay que tener eso en claro. O sea, nos ha afectado en esa manera socialmente el decir de que porque ellos fueron los que establecieron lo que era impuro. Claro, la moralidad, ¿no? Sí, de la iglesia. Porque hay investigaciones que donde antes era algo como pues algo natural, algo normal, algo natural, algo que hasta los adoraban a lo que era la sexualidad, la fertilidad y todo. Esa cultura, incluso aquí en Mesoamérica se perdieron muchísimas esculturas y cosas que por al llegar a la iglesia eliminaron toda esa parte de la cultura. Llegaban, quemaban, torturaban, quitaban, censuraban. Pero bueno, este no es un podcast en contra.
Ok. ¿No es? Es que ya estamos hablando. No, hay que ir a quemar iglesias, ¿no? Ya traigo aquí prendido, ya traigo mis fósforos. Fósforos. Mis fósforos de potasio. Te vas a quemar. Bueno, fósforo. Me pareció muy interesante poder hablar de una persona en esa época hablando de sexualidad. Casi 1000 años. Casi 1000 años. Sí, es cierto. Y de hecho hay una película, pero esa no la hemos visto. ¿Qué estarías haciendo tú en tu vida de hace 1000 años? ¿Crees en las vidas pasadas? No creo en las vidas pasadas. A lo mejor eras ella, güey. Sí. ¿Qué tal si estoy en presencia de una... Ay, las reencarnadas. Sí, bueno, hablar de este tema pues de hace ya 1000 años como que te hace sonar como, ay, pues que son historiadores o algo. No, pues la neta no, pero queda como una especie de... Potasio. Sí, queda como precedente esta mujer como alguien que descubrió el orgasmo femenino, que beneficiaba a procrear también, a que el semen se adhiera, todo eso, ¿no? Sí, tenía sus remedios para la fertilidad y tenía ahí varios, como poesía media erótica, como cargada erótica. No erótica, pero sí muy describía lo que viene siendo el sexo. Claro, si tú me dices, oye, te voy a agarrar el cetro de poder que te cuidan dos guardianes. Tu torre fuerte. Uy, güey, no, pues ya se me paró. Para que entre a mi universo. De hecho, hay una película española de ella, pero esa no la vimos. Está en YouTube ahí por si quieren igual investigar más sobre ella. ¿Y si es Se de llama ella? Visión. Sí, es de ella. Ok. Sí, es de ella, pero no sé qué tanto hablen, como mencionábamos hace rato, como ocultaron la parte de sexualidad de ella, entonces no sé si en la película sí hablen sobre esta parte que ella le gustaba escribir de la sexualidad. Sé que en la película sí hablan sobre sus visiones y sobre su feminismo, pero no tanto. Estaría interesante igual, y nada más por conocimiento general. Está en YouTube. Si no tiene nada que hacer. Si no, vean otra cosa. Sí. Si no, no pierdan el tiempo. Sí, claro. Y quien guste inscribirse a nuestro monasterio. Clases de catecismo. Cantos gregorianos. Cantos gregorianos. Ay, bueno, les vamos a dejar ahí. Claro, eunucos. Para que nos escriban una carta. Todos son bienvenidos en la Villa del Señor. El Señor delicioso, ¿cómo no? Señor delicioso, exacto. Oye, ya estamos blasfemando demasiado. Ya sé, ya. Pues muchas gracias por escuchar otra vez, como cada semana. Tenemos algunas sorpresas. Tenemos ya algunos invitados confirmados para los próximos episodios. Sí, estoy emocionada. Yay. No que no parezca. Pero sí. Sí, les van a gustar mucho los próximos episodios. Bueno, vamos a aprender todos. Es correcto. Pues muchas gracias por escuchar. Bye. Un saludo para nuestros amigos en Perú que nos escuchan, que sabemos que la están pasando un poco complicado en temas políticos, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Mucha fuerza y saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.